Hola, muy buenos días. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué gusto volver a encontrarnos en un sábado más. Estamos contentos de participar en una nueva escuela sabática, contentos de que ustedes se agreguen a este programa. Sabemos que hay mucha gente de nuestra iglesia participando, atendiendo esta escuela sabática y también gente de otros lados que sigue el programa. A todos, muy bienvenidos. Y como siempre, iniciemos el programa pidiendo la presencia del Señor. Los invito para que oremos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tus bendiciones, muchas gracias por la oportunidad de celebrar una nueva escuela sabática. Gracias porque nos permites reunirnos a través de este medio para que podamos compartir el pan de vida. Queremos pedirte, Señor, que tú perdones nuestras faltas, nos reconocemos pecadores, pero confiamos en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Queremos pedirte, Señor, que tú nos acompañes en este programa, que tú dirijas todo lo que hagamos, que todo lo que escuchemos, que todo lo que leamos, quede grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida y cada día poder estar más cerca de ti. Cuídanos, protégenos y quédate con nosotros ahora y siempre. Por Jesús lo pedimos. Amén. Iniciemos esta escuela sabática adorando todos juntos a través de un himno, el hermoso himno número 31 de nuestros himnarios. Oh Señor, al orar. Como cada sábado estamos contando novedades, noticias del campo misionero. Este 13º sábado, que es el próximo sábado, vamos a recoger una ofrenda especial. La división que va a ser beneficiada con esta ofrenda es la división euroasiática. Quiero recordarles los dos proyectos que tiene esta división en dos países diferentes. Uno está en Ucrania, el otro está en Rusia y ambos van en la misma línea. La idea es construir edificios para la educación preescolar, escolar y de enseñanza media. Seamos generosos el próximo sábado con nuestras ofrendas para que contribuyamos con lo que nosotros recojamos a la ofrenda mundial para que estos proyectos se puedan concretar. Recordarles, una vez más, nuestra meta de ofrenda, $750, alrededor de 550.000 pesos. Los insto para que preparen su ofrenda para el próximo sábado, seamos muy generosos y no solo alcancemos la meta y ojalá la superemos. Quiero a continuación invitarlos para que veamos entonces las noticias del campo misionero a través del video. Informe misionero, Ucrania, 20 de marzo, titulado El niño ruidoso. La maestra Ludmila no estaba segura de qué hacer con Matvey, un niño de 6 años que cursaba el primer grado en el colegio adventista de Bucha, en Ucrania. Cuando tenía alguna pregunta durante la clase de ucraniano, él no se quedaba sentado en silencio y levantaba la mano como los demás niños, sino que se levantaba de su asiento y decía: ¿dónde debo escribir? En la clase de matemáticas tampoco se sentaba en silencio o levantaba la mano. ¿En qué página del libro de texto estamos?, gritaba.
Ludmila trataba de explicarle a McVeigh que debía sentarse en silencio y levantar la mano cuando tuviera una pregunta, pero él parecía no entenderlo. Sus gritos interrumpían toda la clase. Los demás niños se hicieron amigos con rapidez, pero a McVeigh le costaba ser amigos. En ocasiones ignoraba a los demás niños o discutía con ellos. Si no le gustaba algo que le decía, los empujaba o golpeaba. Ludmila no sabía qué hacer. Aquel era su primer trabajo como maestra y quería ayudar a McVeigh, enseñarle las lecciones que pudiera para ser amigos. Intentó hacer sus clases más interesantes, intentó hablar con él, pero nada parecía funcionar. Ludmila ya no sabía qué hacer. Apenas unas semanas después de haber comenzado el año escolar, mientras regresaba a su casa de la escuela, comenzó a orar: Señor, te pido sabiduría y paciencia para encontrar la manera de trabajar con este niño, dijo. A la mañana siguiente oró de nuevo: Señor, por favor guíame mientras enseño las clases de hoy. Muéstrame cómo trabajar con McVeigh para enseñarle. Ayúdame a ser una buena maestra para todos los niños. Ludmila continuó orando por McVeigh todas las mañanas y todas las tardes durante 6 semanas. Un día notó un gran cambio en su salón de clases. McVeigh ya no se levantaba ni gritaba sus preguntas. Por el contrario, se sentaba en silencio y levantaba la mano cuando tenía alguna duda. Dejó de ignorar, empujar y golpear a los demás niños y les hablaba con amabilidad. Un día McVeigh notó que uno de los niños había perdido su lápiz y no podía hacer sus tareas, así que le dijo: Ten, toma el mío. Ludmila sintió ganas de llorar. McVeigh solo tenía un lápiz y lo había regalado. Enseguida otro niño se dio cuenta de que McVeigh tampoco tenía lápiz, así que le dio el suyo. De esta manera, McVeigh comenzó a hacer amigos. A los niños les caía bien, pues estaba siempre amable y generoso y tenía disposición a compartirlo todo. Para Ludmila todo aquello fue una gran lección. Entendí que somos hijos de Dios, dice ella. Dios nos muestra su paciencia y amor. Él obra en nuestras vidas para refinar nuestro carácter. Aquel acontecimiento fue un milagro en mi vida. Nunca pensé que Dios podría cambiar a McVeigh tan rápidamente. Entendí que cuando hacemos todo lo que podemos, Dios hace lo imposible por nosotros. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir un edificio propio para la escuela donde trabaja Ludmila. Actualmente, esta escuela imparte sus clases en las mismas aulas de la Universidad Adventista, pero nuestras ofrendas ayudarán a que los jóvenes puedan tener sus propias aulas. Gracias por planificar una generosa ofrenda y que el Señor les bendiga. Hemos llegado a la lección número 12 de nuestro folleto de escuela sabática. El título: El deseado de todas las gentes. Es también el nombre de un hermoso libro que muchos de nosotros hemos leído y que vale la pena que ojalá todos lo puedan leer. Parte de la lección de esta semana, que vamos a repasar a continuación, decía que debemos aprender de la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de gracia. Durante mucho tiempo, dice, hemos deseado y procurado obtener sus bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ella. Parte de lo que hemos estudiado durante esta semana y que a continuación vamos a repasar con la lección dirigida por nuestro pastor Edison Jaque. Muchas gracias, hermana Lilian, por este momento lindo que vamos a tener para estudiar la palabra del Señor. El profeta Isaías es uno de los profetas muy especiales y de los más amplios en la Sagrada Escritura. Hemos estado estudiando durante todo este trimestre. Pronto ya tendrá otro estudio de los pactos en el siguiente trimestre. Tengo la alegría de tener dos buenos amigos aquí a mi lado. Tengo aquí a Natalia. Natalia, bienvenida, que el Señor te bendiga. Muchas gracias, pastor. Una tremenda alegría de presentar a Natalia porque fui el pastor que la bautizó, así que eso me da mucho gozo y ya me recuerdo del momento y de su bautismo. También nos acompaña Gerson Bobadilla. Gerson, que el Señor te bendiga, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Igualmente que el Señor lo bendiga. Muy bien. Gerson es capellán, ¿no? Aquí en la iglesia. Pocas iglesias, Gerson, tienen un capellán trabajando con jóvenes. ¿Cómo es esa experiencia? Pastor, hasta ahora ha sido una excelente experiencia. He aprendido muchas cosas, ¿cierto? Los jóvenes te van nutriendo. Así que muy, muy agradecido al Señor por darme esta oportunidad de poder ejercer la capellanía con jóvenes.
Tú estudiaste teología, terminaste, hiciste tu práctica y ahora estás trabajando con los jóvenes. Así es, pastor. Un tremendo desafío. Y Natalia, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié pedagogía media en lengua y literatura y después realicé una mención en literatura. Actualmente soy profesora de un colegio ubicado en la Florida. Qué bueno. Estás en el área de la enseñanza. Este es un momento bien particular, bien especial, porque vamos a abrir la escritura y vamos a considerar lo que hemos estado viendo día tras día durante esta semana. Para nuestros amigos que nos están viendo en distintos lugares, un abrazo cariñoso, fraterno a cada uno de ellos, de distintos lugares. Siempre me dicen, pastor, salude a Coquimbo, pastor, salude a Argentina, pastor, salude a Temuco. De Estados Unidos también nos están viendo, así que un abrazo allí para Rosalía Andía también y para Luis. Y a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Si tú no eres de la iglesia, quédate ahí conectado, no te desvíes. Va a estar muy lindo este momento particular y especial. La lección parte con un texto particular, Natalia, y los adventistas siempre aquí en nuestra guía de estudio dice texto de memoria, ¿no? El versículo para memorizar. Para memorizar. No siempre lo memorizamos. ¿Puedes darle lectura a ese texto? Por supuesto. El versículo se encuentra en Isaías, capítulo 60, versículo 3, y dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Muy bien, ¿cómo podemos explicar este texto, Gerson? Y pastor, mire, es interesante el texto clave, ¿cierto? El contexto habla, y vamos a verlo en el repaso también de la lección, que el pueblo, ¿cierto?, tenía que reflejar esta luz y tenía que principalmente transmitirlo a los pueblos extranjeros que estaban principalmente en oscuridad. Entonces, a través de lo que ellos transmiten, el pueblo, ¿cierto?, los pueblos extranjeros tenían que acercarse al pueblo de Dios. Entonces, principalmente por eso el texto dice, ¿cierto?, y vendrán las naciones a tu luz. O sea, el pueblo tenía que reflejar esa luz para que los pueblos extranjeros pudieran conocer un Dios real. También se nos menciona, y está el texto ahí en capítulo 60 de Isaías, levántate y resplandece, ¿no? Esto de resplandecer, de ser luz, que es un símbolo, pero también es una realidad, porque cuando Moisés tuvo esa relación, ese encuentro con el Señor, y regresó, él no se daba cuenta, pero todos se daban cuenta que había un resplandor en él, ¿no? Así es, pastor, y es interesante también lo que usted menciona, y también, bueno, podemos identificar, ¿cierto?, dos palabras que usted acaba de mencionar, que si nosotros lo analizamos, ¿cierto?, son verbos imperativos, ¿cierto? Está dando una orden, está llevando a una acción que es levántate, ¿cierto? El pueblo tenía que levantarse, no se podía quedar en la condición que ellos estaban, y a la vez también decía aquí resplandece, o sea, tenían que reflejar el carácter de Dios. Estamos aquí en torno al año 701 aproximadamente, al 649 por ahí, en Isaías, y en verdad el pueblo no estaba en muy buenas condiciones, como tú mencionabas. Ahora, pero también está el aspecto espiritual, Natalia, de resplandecer en el sentido de ser, porque los demás siempre nos están viendo y a veces en forma muy rigurosa, muy exigente de nosotros que hemos conocido al Señor. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Personalmente, sí. Yo creo que el resplandecer, primeramente, siempre hay que tener en consideración que uno nunca resplandece por luz propia, ¿verdad? Siempre es la luz de Dios, la luz del Señor, que tiene que reflejarse en ti. Tú no eres fuente de luz. La verdadera luz emana de Él. Y obviamente ya nosotros, al ser personas que conocen la palabra, conocen el mensaje, tomamos cierta responsabilidad con este mensaje, con esta palabra. Entonces nuestra actitud, nuestro comportamiento, todo tiene que estar basado en el conocimiento de esa luz. Por tanto, hay que estar conscientes de reflejar la luz de Dios para el resto del mundo, que como bien dice toda la lección, ¿verdad?, el resto se encuentra en tinieblas. Y al ver la luz que tú emanas, serás atrayente para el resto del mundo. Mi pregunta, Natalia, es ¿cómo te fue a ti en la universidad con este punto de la luz, ¿no? Porque
tus compañeros, me imagino que no tenían tu misma creencia y los jóvenes van exigiendo de nosotros también un comportamiento un poco por lo menos distinto, ¿no? Sí. Y a veces incluso llegan con pedidos, oye tú que a ti el Señor te escucha más, pide por mí, ¿no? No sé si tanto en la universidad realmente. Yo estudié en la Universidad de los Andes, lo cual es una universidad católica, por lo que igual mucha gente es cristiana y es cristiana bien practicante. Pero más en mi vida como de amistades, sí me ha pasado que, por así decirlo, gente recurre a mí como para consejos, ayuda, entre otros aspectos. Y ahí, honestamente, no soy mucho de meter el mensaje a la fuerza, soy más como de poco a poquito, con conversación y sobre todo personalmente con el ejemplo. Y ahí con el ejemplo me ha ocurrido que gente me ha preguntado sobre mi fe, mi creencia, en ese sentido. Y ahí uno aprovecha, al menos yo, he aprovechado de comentar, contar sobre mi fe, que soy cristiana, que soy adventista y todo lo que implica. Obviamente con las típicas preguntas de curiosidad. ¿Qué es ser adventista? ¿Cuál es la diferencia entre los adventistas y otras religiones? Entre otros aspectos. Las preguntas típicas que se hacen, ¿no? Oh. Ahora, Gerson, la introducción, hace un poco minutos atrás, la hermana Lili estaba mencionando esta cita que está aquí en la introducción, ¿no? Acerca de la justicia de Dios. En verdad, Isaías habla de la salvación, habla mucho de la justicia, habla del juicio también, de la restauración. Y aquí esta cita es bien particular, bien especial, porque pareciera que nosotros hemos ido tras este don maravilloso de Dios, o el ser humano va tras ese don de manera equivocada, ¿no? Sí, pastor, y eso es lo interesante, ¿cierto? Como comienza la lección, y es un concepto que maneja hoy día las personas, ¿cierto? Que yo hago todas las cosas y bueno, por mérito mío, yo en este caso alcanzo la salvación o la justicia de Dios, ¿cierto? A lo largo de la lección, mientras vamos a ir viendo algunos días en especial, vamos a ir comprendiendo realmente eso, que por nosotros no podemos ser salvos, inclusive, principalmente por nosotros mismos, por las cosas que realizamos, en este caso, ante los ojos de Dios no somos justos, o sea, simplemente hacia La salvación a través de los actos, ¿no? También a veces se ve el pecado como actos, ¿no? Y claro, procuramos entonces de que tener actos buenos, porque de esa forma pensamos que podemos ir agradando a Dios y como consecuencia obteniendo la salvación. Sin embargo, la salvación tiene que ver con nuestro relacionamiento y si nosotros colocamos el énfasis no en los actos, sino en nuestra relación, bueno, los actos deben ser una consecuencia de estar caminando con el Señor, Natalia. Sí, efectivamente. Muchas veces, bueno, de hecho al pueblo de Israel le ocurrió en su momento, ¿verdad? Se preocupaban mucho más de el aparentar que el realmente ser. Muchos de los actos, de los rituales, ¿verdad? Y no eran conscientes que lo que realmente importaba era que su corazón estuviera con Dios, desde un sentido más espiritual a que solamente aparentar, mostrar. Muchas veces incluso nosotros mismos podemos llegar a cometer ese error de preocuparnos más por las cosas externas que lo que realmente se encuentra en nuestro corazón. Como bien decía el pastor, lo importante, obviamente los actos igual valen, ¿verdad? Los actos son importantes, pero lo principal es que los actos sean consecuencia de lo que hay en tu corazón, de tu relación personal con Dios, con Cristo, que así tus actos reflejen esta relación, que no a través de los actos buenos intentes la salvación, porque no es posible lograr la salvación mediante actos, sino solamente por la gracia de aceptar la bendición, ¿verdad? La gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo. Sí, la dificultad, Natalia ha explicado muy bien, las obras tienen un lugar, y lo ha dicho muy bien, deben ser la consecuencia entonces de una relación con Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos que la salvación es a través de acciones, entonces queremos hacer cosas buenas, ¿no?
Cuando vemos que el pecado es solo una acción, quedamos preocupados con eso y tratamos de no realizar esos actos. Y nos perdemos otro aspecto, como mencionaba recién Natalia, particularmente y especialmente lo que tiene que ver con las motivaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a vivir una conducta de esa manera? Y cómo Dios va a ir guiando y va a ir dirigiendo nuestra vida. Aquí se menciona en la introducción, Gerson, no debemos pensar que nos salva nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Así es, pastor. Para poder comprender un poco mejor, ¿cierto?, lo que acaba de mencionar, ¿cierto?, podemos buscar en la Biblia también el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, ¿cierto? Para poder tener un poco comprensión de lo que se va a hablar a continuación. Romanos capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, dice lo siguiente. Dice, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente, dice, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. O sea, pastor, principalmente nosotros somos justificados, como plantea el versículo, por la redención en Cristo Jesús. O sea, el texto, cierto, Pablo dice, todos pecamos, o sea, principalmente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entramos al versículo 23 y versículo 24, cierto, pastor, vamos a llegar a comprender algo. Primeramente, cierto, el texto comienza y parte diciendo, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos por la gloria de Dios. Pastor, principalmente la condición de los seres humanos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí también Isaías hace cierta mención en el sentido que dice el capítulo 59, Natalia, el versículo 1, dice que nuestros pecados son los que han producido esa separación, ¿no? Ahora, cuando uno ve en hebreo, dice que ellos no entraron en el reposo del Señor porque no le creyeron a Dios. O sea, nuestra desobediencia y nuestros malos actos tienen que ver con, nuevamente, las motivaciones, el aceptar, el creer lo que el Señor quiere que nosotros, es lo que Él nos ha prometido. Es decir, nuestra fe es una fe con contenido, porque a veces las personas dicen, pastor, yo creo en todo, y eso no es fe. La fe está basada en una promesa en el Señor. Sí, de hecho, no me acuerdo en qué parte de la lección lo menciona, creo que también es como la primera o segunda página, habla sobre que nuestra fe no es un sentimiento, creemos en una razón, ¿verdad? Creemos en una promesa, como bien decía el pastor. Y personalmente el versículo que leyó recién Gerson, a mí me gusta mucho la parte de todos pecaron, porque entonces automáticamente eso indica que la salvación no va a ser a causa de si tú pecaste o no. Por cuanto todos pecaron, la salvación viene de si tú aceptas el perdón o no. Y eso yo encuentro que es un mensaje muy esperanzador, porque, repitiendo un poco la idea, ¿verdad? Al todos pecar, ninguno es digno, ninguno se muestra como digno. Pero en su infinito amor, Dios da esta opción también. Y como bien mencionaba el pastor, el pecado, además de ser errar en la ley, no cumplir la ley, el pecado también te aleja de Dios. No es un tema de que Jehová acortó su mano y ya no nos ama, ya no nos cuida. Es un tema que tú como ser humano, debido a tu pecado, te alejaste tú. Dios nos aleja de ti. Tú eres el que evita la presencia de Dios. Algo similar también ocurría, lo menciona la lección, en Génesis, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan, ellos se esconden de la presencia de Dios, ¿no? Y Dios los busca. No es Dios el que se aleja, siempre es el humano. Eso es muy importante, de ser consciente entonces de que el pecado de una u otra forma va a actuar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra conciencia.
Ahora, el pecado como acto lo vemos constantemente y cotidianamente. A veces no captamos mucho el pecado en el sentido de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que aun cuando seamos pequeñitos, esa naturaleza está en nuestra vida. O sea, no necesitamos realizar actos pecaminosos, perdón, un poco en esto, para ser pecadores, sino que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y como consecuencia entonces vienen los actos. Por lo tanto, ¿dónde debiéramos, apreciados hermanos y amigos, colocar nuestro mayor interés y nuestra mayor preocupación, más que en las acciones? Estamos repitiendo esto porque es muy importante repetirlo, más que en nuestras acciones, en nuestro relacionamiento. Si pecado tiene que ver con, porque yo me alejo, como dice Natalia, entonces yo me voy a preocupar más que si hice esto, otro, es cómo está mi relación con el Señor. De manera que lo demás va a venir, Gerson, como consecuencia. Exacto, pastor. Y un punto interesante, ¿cierto? O podemos ver, ¿cierto? Cuando hablamos de pecado, que uno de los puntos graves es cuando yo cedo ante el pecado, o cedo ante la tentación, o cedo en este caso ante la maldad. ¿Y qué sucede? Que agarro el pecado y lo hago un hábito dentro de mi vida. Y cuando analizamos, ¿cierto?, la lección, para eso vino Cristo, principalmente. ¿Para qué? Para morir por nosotros y poder librarnos de las garras del pecado. Hay que entender también, como dice el libro de Romanos, ¿cierto?, la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo, al venir y morir por nosotros, nos dio la certeza y la esperanza de ¿qué? De ya no vivir una vida de condenación, sino de vivir una vida de justificación. Y cuando nosotros, pastor, entramos, ¿cierto?, a lo que hablaba un poco la lección en Isaías capítulo 59, que yo encontré, y era lo que Natalia, ¿cierto?, mencionó hace un momento, donde dice: la mano del Señor no se acortó para salvar, ni se agravó su oído para oír, ¿cierto? Cuando nosotros leemos el contexto, vamos a ver, ¿cierto?, que el pueblo principalmente le echaba las culpas de sus desgracias a Dios. Y vamos a entender, ¿cierto?, como también dice Isaías 58, ellos un momento decían: no, Dios no nos escucha, Dios es el culpable de nuestras desgracias. Y cuando nosotros hacemos una comparación con Isaías capítulo 58, versículo 3, donde menciona: ¿por qué ayunamos y no nos escucha? Pero lo que el pueblo no nos estaba dando cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, es lo que dice el versículo número 2. Muy bien. Tenemos una situación bien particular, bien especial entonces con el pueblo de Dios. Entonces, sin embargo, ser consciente que Isaías habla de un remanente también, ¿no? Hay una parte del pueblo que no quiere escuchar, pero hay una parte del pueblo que sí va a escuchar, que sí va a atender, y que el plan de Dios y que las promesas de Dios van a ir adelante y que son maravillosas. Cuando uno lee Isaías 60, Isaías 61 acerca del Mesías y del ministerio de Cristo, es extraordinario. Por ejemplo, todo tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz eterna. El Dios tuyo será tu esplendor. Estamos hablando al comienzo desde la luz, ¿no? La presencia del Señor, el caminar con el Señor. Estas promesas maravillosas que están dadas acá se van a cumplir porque Dios no miente, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Así que es interesante, aun cuando hay momentos complicados, difíciles, nos menciona Isaías momentos de juicio, los vamos a ver todavía la semana que viene, en la última lección de este trimestre, momentos de juicio, pero también hay una obra maravillosa de restauración del amor de Dios hacia sus hijos, que es realmente impresionante y que nos llena de gozo, nos llena de alegría. Ahora, ¿quién es perdonado? Dios nos ofrece ese perdón. ¿Podemos ir nosotros al Señor? ¿Hay alguna condición? Condición en sí no hay ninguna, pero se habla de quién es perdonado. Todos tienen la capacidad de ser perdonados. El tema es que para ser perdonado tienes que aceptar el sacrificio de Jesús, lo que se denomina bíblicamente, ¿verdad?, como la gracia. Aceptando la gracia, aceptando el sacrificio de Cristo,
todos podemos aceptar el perdón. De hecho, la lección dice literalmente, ¿quién recibió y sigue recibiendo el perdón por tener fe en Jesús? Lo principal realmente es el mantener la fe en Jesús, y ahí todos en el fondo, todos los que lo hagan, son aptos para recibir el perdón y la salvación. Ese es un don, ese es un regalo del Señor, ¿no? Y que lo recibimos por la fe en el Señor Jesucristo. Nos apropiamos entonces de ese regalo maravilloso, tal cual como se mencionaba. Así que, amigo o amiga, si te has alejado del Señor, si sientes, porque a veces las personas se dan cuenta y son conscientes, y dicen, pastor, yo no, es que no esperes, el Señor te entrega el perdón, el Señor te va a dar la fuerza para salir adelante, el Señor te va a hacer victorioso. Si hay algo con lo cual estás luchando, el Señor va a estar contigo, acompañándote, para darte esas victorias. El pecado, entonces, nosotros no debiéramos nunca, como hijos de Dios, caminar con una mochila en nuestras espaldas, sino que debemos colocarlo en el Señor Jesucristo, porque Él nos da esa bendición maravillosa de que nuestros pecados sean perdonados. E incluso hay un libro que se llama Camino a Cristo y se menciona allí que el Señor, cuando creemos en Él, nuestra vida queda como si nunca hubiésemos pecado. Qué lindo, qué tremendo es eso, qué bendición. Este es un llamado, una bendición especial. Gerson aquí también en Isaías 60, vamos a leer los versículos 1 y 2, lo que mencionábamos recién hace un momento atrás. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La luz es la del Señor. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No es que nosotros tengamos esa gloria, sino que Dios nos ha otorgado. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, lo que estábamos mencionando, ¿no? Una bendición maravillosa, un llamado para cada uno de nosotros a levantarnos, a ir donde el Señor, y Él va a ser el que va a hacer todo. Así es, pastor, y hay que tener en cuenta también que la vida cristiana no es solamente una vida teórica, ¿cierto, pastor? La vida cristiana es una vida práctica, y así como, ¿cierto?, lo que quiere hacer entender Isaías al pueblo es que el pueblo estaba siendo llamado a compartir esa luz. O sea, principalmente el pueblo tenía que reflejar el carácter de Dios, y como menciona, ¿cierto?, el versículo número 2, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la misión del Nuevo Testamento, la misión del Nuevo Testamento es ve y predica. Pero es interesante que en el Antiguo Testamento vemos que a través, ¿cierto?, de reflejar el carácter de Dios en el pueblo, Dios tenía que ser el deseado de toda la gente para que el pueblo viniera a conocer a Dios por el testimonio que tenían que reflejar ellos, que en otras palabras era la luz que tenían que brindar a los demás. Y esa es una responsabilidad para nosotros también, para los predicadores, para cada uno, de levantar a Cristo, porque Jesús dijo, si yo fuese levantado de la tierra, a todos voy a traer a mí mismo, ¿no? Una situación particular y especial que nos menciona también la lección de esta semana tiene que ver con el año de la buena voluntad de Jehová. Había en el pueblo de Israel una creencia, ¿no es cierto?, de que vendría algo mejor, que cuando el Mesías viniera, aun cuando había un concepto distorsionado del Mesías, todo cambiaría, todo sería distinto. Y en verdad, eso ocurre hoy día cuando aceptamos al Señor. Recuerdo de una dama que me decía, ¿sabe? De repente los veo a ustedes y no sé si me da alegría de repente y otras veces me siento incómoda, como que me molesta un poco. Pareciera que a ustedes los cristianos nunca les pasa nada, parece que a ustedes no llueve para ustedes, ¿no? Pero la diferencia no es que no tengamos pruebas o dificultades. Esta situación que estamos enfrentando nos afecta, pero nos afecta con la presencia del Señor Jesucristo en forma diferente, ¿no? La presencia de Cristo puede hacer, Natalia, todo más llevadero, más fácil. Aún la mayor enfermedad, aún los momentos de tragedia, de desgracia, de una muerte, hay una diferencia entre el que cree y el que no cree. Sí, sí, pastor, totalmente nostálgico.
No sé qué cámara mirar. Que no te imagino que esa cámara no. Bueno, sí, pastor, hay una diferencia total respecto a cómo un cristiano, ¿verdad?, vive su vida. Porque al tener una esperanza, ¿verdad?, al tener la esperanza de, por así decirlo, algo superior que nos cuida, ¿verdad?, todo un plan de amor para nosotros, claramente nuestra vida se vive distinto. Y personalmente yo no estoy muy de acuerdo con la señora que le dijo eso. Yo creo que muchas veces los cristianos, no sé si decir que tenemos más pruebas, pero pareciera que hay momentos en que no nos sonríe tanto la vida como podría parecer. La diferencia yo creo que es la fe y la esperanza de que algo mejor siempre va a venir. Hay un versículo, no me lo sé en dónde está, pero a los hijos de Dios todas las cosas les vienen a bien. Entonces, no importa la dificultad, el problema que uno se encuentre pasando, hay que tener la esperanza y confianza en Dios en que por algo va a mejorar, por algo está pasando esto y va a salir al final algo mejor. Y respecto a la visión del Mesías, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el año de la liberación? ¿El jubileo? El jubileo, muchas gracias. Se menciona en la lección que el jubileo, ¿verdad?, era este año donde los esclavos eran liberados y se les restituían las tierras, ¿verdad? Y todas las cosas malas se volvían a bien. El año de la buena voluntad de Jehová también se aplica para nosotros. Y creo que también ahí fue cuando Jesús, predicando en la sinagoga, ¿cierto?, habló sobre esta profecía y habló sobre cómo con la llegada del Hijo del Hombre, ¿verdad? No me acuerdo bien cómo es ese versículo. Isaías 61 nos habla entonces del lo que el Señor Jesucristo predicó ese día en la sinagoga y tomó esa parte de Isaías, el Señor, y no lo dijo todo, sino que hasta una parte nada más, y dijo: se ha cumplido hoy esta escritura. Exacto. Qué tremendo. Sí, y qué tremendo para la gente que estaba ahí presente, ¿verdad? Y probablemente mucha gente, yo creo que, bueno, de hecho creo que la lección lo dice, la hermana Elena de White, de hecho, hubo personas que escucharon eso y creyeron y se sintieron restauradas como nunca antes, pero probablemente también hubo otros que pensaron: ¿y quién se cree que es este hombre? Si cuando sabemos que es el hijo del carpintero, ¿verdad?, para que hable así. Pero entre las palabras, ¿verdad?, que decía Isaías 61:1, dice que el cometido del Mesías era predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados del corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Tenemos toda esa esperanza, ¿verdad?, que se aplicó tanto para el pueblo cuando Jesús estuvo acá en la tierra, como para nosotros hoy día en la actualidad. Ahora, pastor, bueno, cuando el versículo 2, usted que acaba de mencionar, ¿cierto?, el año de la buena voluntad, bueno, eso se cumple y lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18. Pero hay algo interesante que podemos resaltar de ese texto, que cuando nosotros leemos Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús no nombra el día de la venganza, pastor, sino que solamente nombra el año de la buena voluntad. Entonces, mientras avanzamos ya esta lección, vamos a ir comprendiendo qué significa el día de la venganza, ¿cierto? ¿Será ese momento donde Jesús profetizó, o en qué momento será el día de la venganza? Eso es algo muy interesante. Hay varios autores que tocan ese tema. Algunos no creen en algunos aspectos, digamos, que tengan que ver con los juicios y con estas situaciones, ¿no? Ahora, aquí en Isaías 61, que es maravilloso y que se cumple en el misterio de Cristo, y que Natalia acaba de mencionar, que debería también aplicarse en nuestros días, es decir, nosotros deberíamos ser continuadores de la obra del Señor. Isaías no escribe solamente para los días de Isaías, sino escribe para los eventos finales, los eventos escatológicos, escatones, momentos del fin. Entonces, esto se va a cumplir plenamente cuando el Señor Jesús regrese. Pero también deberá ser parte de nuestra vida, de nuestro ministerio en esta tierra, ¿no? No solamente decir cosas, sino cómo nos relacionamos con las personas, cómo fortalecemos al que está débil, cómo acompañamos al que está oprimido, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra disposición.
Iba a decir casi cuál es nuestro voto, ¿no? Pero tenemos que tener siempre eso en mente, ¿no? Hay personas que la pasan muy mal constantemente y a veces nosotros nos olvidamos en ese sentido. Publicar libertad a los cautivos espirituales y cautivos físicamente también, y a los prisioneros apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro. Consolar a todos los que están de luto. Una misión maravillosa. Y dice que los hijos de Dios serán llamados a árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. La obra entonces del Señor Jesucristo, un ministerio maravilloso en las aldeas allí en Palestina, y esto no era solamente para algunos pocos, sino que hasta una mujer un día sirofenicia, ¿no es cierto?, que fue clamando y que los discípulos le decían: Señor, por favor, esta mujer no para de gritar, despídela. Y el Señor nos realiza un milagro maravilloso para ella. Así es, y una de las cosas interesantes, pastor, que reflexionando, ¿cierto?, en todo lo que estamos hablando en estos momentos, si bien el Mesías vino a libertar, ¿cierto?, a sus hijos de la garra del pecado, podemos también comprender que vino a entregarnos algo que sus hijos habían perdido. ¿Y qué cosa habían perdido? Habían perdido la vida eterna. Y por esa razón, cuando viene el Mesías hace todo lo posible para que nosotros un día, muy pronto, volvamos a tener la vida eterna. Era el cumplimiento de la promesa que el Señor había dado a Natalia en Génesis 3:15. El Talmud es muy claro en mencionar de que un descendiente, incluso se menciona, se da la idea de que iba a ser un varón, un descendiente, no mucho, sino un descendiente de la mujer, y se estaba refiriendo al Mesías que vendría, ¿no? Ahí volvemos un poco a la idea de verdad de que nuestro Dios es un Dios de promesas. Por tanto, todo lo que Él dice, todo lo que Él promete, va a cumplirse. Y de la misma manera, bueno, también quería retomar un poquito una idea, pastor. La lección dice que obviamente nosotros no somos Jesús. No tenemos ¿cómo decirlo?, la capacidad espiritual con la cual Jesús venía. Obviamente, ojalá tenemos que aspirar a ella, ¿cierto? Pero por cuanto tenemos naturaleza humana, naturaleza pecadora, ¿verdad?, no podemos o no nos será tan fácil lograr lo que hacía Jesús. Sin embargo, como bien decía el pastor, es nuestra misión acá en la tierra vivir con el ejemplo de Jesús constantemente. Eso. Ahora, no es la acción nuestra, ¿no? Porque por supuesto, humanamente no sí, podemos. Exacto. Es Cristo en nosotros. Exacto. Como menciona la Escritura, que somos participantes de la naturaleza divina. O sea, que nos habilita, que nos capacita para asemejarnos al Señor. Es verdad que nunca podremos ser igual, pero debemos aprender a copiar a nuestro modelo de la mejor manera posible y lo más cerca posible, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Exactamente. Yo recuerdo cuando una profesora, en tiempos pasados, ya hace mucho tiempo, había caligrafía y ella colocaba una letra preciosa. Yo llegué a creer en ese tiempo que los profesores todos venían con un don especial, y cuando yo escribía dije: no, yo no puedo ser profesor porque mi letra no es, podría ser cualquier otra cosa, médico, pero menos profesor. Yo veía cómo ella escribía y yo tenía que ir imitando lo que ella hacía, ¿no? No les voy a contar el resto de la historia, en ese tiempo no habían goma, morramos a veces hasta con miguitas de pan, y las hojas del cuaderno no quedaban muy bonitas, hasta que venía una nueva otra vez. De esa forma nosotros también debemos imitar al Señor, ¿no es cierto?, pedir su dirección, su sabiduría, no solo, como mencionamos al comienzo, por las cosas, sino con la motivación adecuada y correcta en el Señor. Pero aquí tenemos, Gerson, también el día de la venganza del Señor. Ahora, Juan el Bautista menciona estos dos momentos, ¿no? Incluso Juan el Bautista dice que está ya puesta el hacha a la raíz del árbol. Es decir, el Evangelio pareciera que siempre va a conllevar también salvación y juicio. Así es, pastor. Cuando hablamos también del día de la venganza, y lo nombré hace un momento, ¿cierto?,
principalmente el día de la buena voluntad se cumple cuando Jesús predica en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y hablaba un poquito usted, ¿cierto? Había mencionado que el día de la venganza iba a ser cuando Cristo venga. Pero hay que comprender algo, pastor, en todo esto, ¿cierto? Dios es muy distinto a los seres humanos. Por ejemplo, la venganza de Dios es muy distinta a la venganza de los seres humanos. Por ejemplo, la maldad que tienen los seres humanos, ¿cierto? Dios nunca la va a tener. Ahora, cuando, por ejemplo, una persona, ¿cierto?, es dañada, a ella le gustaría pagar con la misma moneda a quien lo dañó. Pero cuando hablamos del día de la venganza, ¿cierto?, Dios lo que quiere decir es principalmente que quiere proteger a sus hijos, quiere garantizar la salvación en ellos, pero también en este caso quiere justificar a sus hijos. O sea, principalmente vemos que el día de la buena voluntad se cumple en su inicio de su ministerio, pero el día de la venganza terminará cuando Cristo venga y haya solucionado el problema del pecado. Eso suena lindo, ¿no? Y creo que es muy bueno, pero también hay una realidad. Hay una realidad que aquellos que no eligieron y aquellos que no decidieron por el Señor va a respetar esa decisión o no elección, ¿no? Exacto, por algo, pastor, uno es libre de tomar decisión. Dios no te obliga a ti a tomar una decisión. Dios te da la libertad para que tú elijas. En ese aspecto, ¿cierto?, podemos considerar que Dios es un caballero, porque respeta tu decisión. Claro. Y como Él es el autor de la vida, como Él es el dador de la vida, yo no puedo vivir independiente del Señor. Es como, Natalia, como si yo saco una rama de ahí y después de un tiempo con el sol esa rama se va a morir porque la saqué del tronco que la sustentaba, que daba los nutrientes necesarios. Entonces la muerte no es el azote de Dios, no es el látigo de Dios, sino que la muerte es la consecuencia de separarnos de Dios. Exacto. Personalmente yo encuentro que todo eso es precioso, incluso lo que comentaba Gerson, el tema de la libertad que nos otorga Dios. Dios nunca te va a obligar, nunca obliga a ninguno de sus hijos a seguirlo. Y si de hecho llegara a obligar, ¿verdad?, probablemente el mundo podría ver a Dios como un tirano, un dictador, y obviamente Dios no quiere dar esa imagen, ¿verdad? Es un Dios de amor. Y con todo este tema, hablando del amor, ¿cierto?, la idea de la venganza, humanamente hablando, la palabra venganza tiene una connotación muy oscura, muy dura, ¿verdad? Pero como bien decía el pastor, esta venganza no es como Dios con cizaña, como cuando los humanos, ¿verdad?, queremos vengarnos de alguien, usualmente es por cizaña, rencor, lo hacemos de mala manera, de manera pecadora, y Dios no lo hará así. En nuestra mente finita humana no somos capaces de imaginar cómo es la justicia de Dios, pero obviamente es mucho más perfecta que toda justicia terrenal, ¿verdad? Entonces, obviamente el pecado, como mencionábamos anteriormente, es el alejamiento de Dios y por tanto la consecuencia de tu propio acto. No es Dios castigándote, es tu ser humano en tu libertad de haber elegido irte. Lamentablemente vas a morir porque, como dice el pastor, el dador de vida es Dios y lejos de Él no vas a vivir, pero nuevamente es tu elección, no es Dios castigándote, son las consecuencias de tus actos. Pero sí, muy claro está, y lo presenta Isaías, es Dios, no sé si decir compensando la palabra más adecuada, pero trayendo esta gracia, esta misericordia especial para sus hijos, para su pueblo, en que nunca más sufrirán, en que no habrá más muerte, en que no habrá más llanto. Pues estos textos también que son mencionados aquí, los toma Juan también en Apocalipsis, y que todas estas cosas habrán pasado, o sea, nunca más los hijos de Dios tendrán que vivir en este mundo tan desagradable, incluso como nos toca vivir, especialmente en ciertas circunstancias. Hoy día que estamos aquí en Santiago, en pandemia, ¿no es cierto?, nos toca ver morir a veces a nuestros amigos, a nuestros familiares, incluso en algún momento hasta algún vecino, ¿no? No, esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que esto se termine, que todas estas situaciones feas que nos tocan vivir y que nos tocan ver también,
y que nos toca muchas veces experimentar en nuestras propias vidas, eso pueda terminarse para siempre, ¿no? Dios tiene algo mejor, entonces nuestra visión, Gerson, hacia el futuro es una visión llena de esperanza, de luz, de lo que Dios tiene. Son lindas noticias entonces. Así es, pastor. Dios espera hoy día nuestra decisión, como hablábamos de libertad, ¿cierto? Y esa bonita esperanza que nosotros tenemos principalmente de que Él viene a buscarnos hoy día. Y ahí usted nombró, ¿cierto?, ese texto tan maravilloso que va a haber un mundo donde no habrá más llanto, ni temor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Así como el Mesías llegó un momento a redimir, ¿cierto?, y a liberar al pueblo, Cristo Jesús en este tiempo, ¿cierto? La Biblia no dice ni el día ni la hora en que Jesús va a venir, pero Jesús viene a buscarnos y es una promesa que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. Dice que Dios ha estado callado en cierto sentido, pero ya Dios no guardará más silencio, ¿ya? Dios no quiere más abuso, no quiere más mujeres maltratadas, no quiere más niños abusados, no quiere más gente por las calles sin su sustento, lo que ocurre en nuestro mundo. Entonces Dios trae algo nuevo, algo maravilloso, al venir y al vivir entre nosotros, nos trajo esa buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. ¿No? Salvación que ustedes han aceptado también, entiendo, en el Señor. ¿Cómo fue tu experiencia, Gerson, de encontrarte con el Señor? Pastor, dentro de los años que llevo de cristianismo, ¿cierto? Y cuando yo tomo la decisión de aceptar al Señor en mi corazón, fue porque mi abuelo transmitió la luz que él, ¿cierto?, había experimentado con Cristo Jesús, me lo transmitió a mí, a la edad de ¿cuánto? 8, 9 años, y a través de su testimonio que él transmitía, ¿cierto?, para la familia y hacia mi persona, yo a los 13 años tomo esa decisión de entregarme a Jesús y principalmente de ahí dejándome guiar por el Señor hasta que Él nos ayuda. ¿Y cuál es tu experiencia, Natalia? Bueno, yo personalmente no soy de cuna adventista, pero sí llegué igual chica a la iglesia, como unos 7, 8 años. Y bueno, básicamente nunca me fui. Desde ahí me quedé y he seguido hasta el día de hoy. Sus altos y bajos, obviamente, como yo creo que todo el mundo. Pero no concibo una vida sin el Señor. No concibo una vida sin alguien superior que me está cuidando, que vela por mí y que me ama. Entonces yo creo que con eso, ¿verdad? Sobre todo la idea de la salvación. El darse cuenta que es un regalo. La salvación es un regalo y yo encuentro que eso es lo más maravilloso. Porque al menos cuando yo era chica, me daba mucho miedo el libro de Apocalipsis. Mucho, mucho miedo. Pero estudiando, aprendiendo, ¿verdad? Uno comprende que no importa las cosas terribles que pasen, el simple hecho de tú aceptar a Cristo en tu corazón, con eso ya estás salvo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Las buenas acciones, ¿verdad? El dejar de cometer malos actos, ¿verdad? Todo eso Dios se encargará. Tú déjale tus cargas, tu peso a Dios y Él hará el resto. Tú solamente entrégate a Él tal cual como estás. Amén. Algunos se están preguntando en casa, pastor, ¿por qué el pastor invitó a estos dos jóvenes hoy día? Hoy día es un día especial, ¿no? Es un día, el día del joven adventista, Gerson. ¿Qué actividades hay? ¿Qué tenemos para mañana? Pastor, mire, ¿sabe hoy día el día del joven adventista? Bueno, después tenemos el sermón, ¿cierto? Por nuestra directora de jóvenes va a estar entregando un sermón poderoso. Después a las 5:15 todos los jóvenes de la iglesia nos vamos a reunir en Zoom, ¿cierto? Para compartir algunas dinámicas y prepararnos para la vigilia que se va a transmitir directamente de la división sudamericana. Así que hay muchas actividades y cualquier cosa, si alguno que nos está mirando, ¿cierto? Y desea participar, que ahí escriba para poder enviarle el link y pueda ser partícipe de estas actividades. Y el domingo hay algo especial también, ¿no? ¿Sí? Se está viendo eso entonces, pero sí lo que se viene muy pronto es Semana Santa. Así que prepárate, ya te vamos a enviar la invitación desde el 27 al 3 de abril, algo muy particular, muy especial. Vamos a ir concluyendo, el tiempo ya se nos fue rápido, rápido. Pero damos gracias al Señor por este tiempito. No sé si hay algo que quisieras agregar, Natalia. Te doy un minuto para concluir. Ya, para concluir en general. Sí. Ok,
mi último mensaje, que fue una parte de la lección que me gustó, más allá, aparte de todo el tema, ¿verdad?, de aceptar a Dios, que la salvación es un regalo, me gustó también mucho el tema cuando hablaba de Sión, de, ¿verdad?, de todo, del pueblo de Dios unido. Y el pastor Bullón comentaba sobre esta lección que obviamente la iglesia nos salva, pero ayuda mucho y si uno es salvado, probablemente uno está en la iglesia. Entonces, en todos estos tiempos complicados, ¿verdad?, de pandemia, de reuniones por Zoom, no se alejen de su comunidad, quédense con sus amigos de iglesia y sigan reuniéndose de la manera que puedan, porque todos juntos, ¿verdad?, es más fácil el trabajo. Amén. Sin lugar a duda que es así, ¿no? No debemos dejar de conectarnos. Antes era de congregarnos, ahora de conectarnos. Gerson, ¿hay algo más que quisieras agregar para concluir ya? Sí, pastor, solamente concluir con lo siguiente, solamente concluir con lo que decía el libro de Romanos 3:24, ¿cierto? Que somos justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús, ¿cierto? Redención también significa liberación. O sea, Cristo vino a liberarnos a nosotros de las garras del pecado y nosotros ahora podemos confiar y tener la certeza por fe en Él de que somos justificados gratuitamente. Amén. Apreciados hermanos, amigos, el tiempo ya se nos ha ido. Espero que Natalia haya sido no tan torturador en este momento, ¿no? Pero una lección maravillosa, la obra de Cristo, la gracia del Señor, su perdón, su obra restauradora. Y concluyo mencionando lo que he mencionado quizás en otras oportunidades. La obra todavía no está concluida, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Permite al Señor seguir obrando y la obra es del Señor. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Amén. Así que tengamos la certeza de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor, por dirigir el repaso de la lección. Gracias a sus invitados por ayudarnos a entender esta lección. Invitarlos a ustedes para la lección número 13, 13º sábado. Su título, El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Sabemos que cuán necesario es que vivamos en una nueva Tierra. Tenemos tantas cosas terribles, incendios, muerte. Y hoy día estamos viviendo todos la pandemia, que abarca a todo el mundo. Entonces, cuán necesario que tengamos un nacimiento nuevo. Tenemos una gran esperanza, esperamos que el Señor venga pronto para poder compartir en esa nueva tierra. Dice el versículo de memoria para la semana, que está en Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Qué hermoso versículo, qué hermosa esperanza. Y queremos compartir con ustedes una alabanza. Tenemos invitados para presentar un hermoso himno. Su título, Jesús hoy espera entrar en tu ser. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte. Ahora. 'Ahora 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 'Ah
será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Oh, Él será tu Salvador. Muchas gracias a los integrantes de la familia Fuentes y a Luis que los acompañó. Un hermoso canto de alabanza. Y es el momento que cantemos todos juntos una alabanza al Señor. Hagámoslo con el himno número 365. Elevemos al Señor. Elevemos al Señor nuestros himnos de honor, pues los
Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, estamos contentos y agradecidos de haber podido celebrar una nueva escuela sabática. Muchas gracias por tu compañía. Muchas gracias por permitirnos juntarnos con los hermanos a través de este medio y poder aprender de tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú sigas acompañándonos en el resto de estas horas sagradas, que podamos sentir tu presencia, la impresión del Espíritu Santo en nuestro corazón, para que nos pongamos a cuentas contigo. Querido Padre, sabemos que no merecemos todo lo que tú nos das, pero necesitamos que tú estés a nuestro lado. Especialmente hoy día pedirte por los enfermos, por todos los enfermos que están afectados por esta pandemia tan terrible, y en forma muy especial por los hijos de tu pueblo, que también están afectados, pero que tienen esperanza y confianza de que tú estarás a su lado para darles alivio y resolución de acuerdo a como sea tu voluntad. Confiamos en ti, Señor, para que estés a su lado dándoles ánimo. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma ser, fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús, le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor ya, con devoción. Oh mi hermano, Cristo vuelve, nos trae gozo, dicha inmortal. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama así que eres cristiano, vive por Cristo, tu Salvador. Proclama hoy su gran amor. Feliz sábado, hermanos. Estamos aquí para darles un par de anuncios. Esta semana, recuerden que vamos a estar empezando la próxima semana el programa de Semana Santa. Este programa será desde el sábado 27 hasta el miércoles con los grupos pequeños. Entonces, allí se reunirán los grupos pequeños, tendrán el material, ¿no es cierto?, que será dado esta semana. Y luego, entonces, jueves, viernes y sábado, haciendo el cierre, haremos todos juntos como iglesia. Allí les enviaremos oportunamente el link para que todos puedan conectarse y así participar juntos como iglesia. También hoy en la tarde tendremos varias capacitaciones, así que ahí aliento a los departamentos que han recibido las invitaciones por parte del pastor para que puedan conectarse en estas capacitaciones. Y
También recordar que hoy es un día muy especial, ya que es el día del joven adventista. Así que ahora los voy a dejar en el segundo servicio, que tendrá allí la predicación nuestra directora de jóvenes. Así que las dejamos entonces con Dominic Abarca y les deseamos un muy feliz sábado. Probad y ved. Historia de hoy: entre Dios y la enamorada. Buenos días, jefe. ¿Qué está sucediendo? Lo veo un poco abatido, un poco triste, desanimado. Edson, es que tengo algunos problemas, tú sabes. Al mirar el gimnasio veo que aún está vacío, no está como yo esperaba. Tengo cuentas que pagar y no veo buenos resultados todavía. ¿Usted ha conversado esto con su socio? Yo no tengo socio, no me gusta trabajar en sociedad. Creo que no es interesante y no pretendo tener una sociedad. Usted es un hombre de Dios. Ya lo veo como un adventista del séptimo día. ¿No le gustaría visitar mi iglesia? Mira, Edson, ya te dije que tengo mis propias convicciones bíblicas y no quiero que sigas insistiendo en esto. Pero si tienes un estudio, me lo puedes traer y lo haré solo. Está bien, le voy a traer un estudio bíblico. Entonces decidí escuchar las palabras de aquel funcionario y solo en mi casa empecé a hacer los estudios bíblicos que él me entregó. Como siempre me gustó leer la Biblia, aquel estudio me abrió la mente para lograr entender muchas cosas que hasta entonces eran un misterio para mí. Me involucré completamente en aquel estudio. Poco tiempo después, tomé una decisión relacionada a mi gimnasio. Buenos días a todos. Los llamé aquí para darles un comunicado. A partir de esta semana, el gimnasio ya no abrirá más los sábados. Incluso hice un afiche para avisarle a los clientes. ¿Qué fue eso? ¿Estás loco? ¿Qué pretendes cerrando el gimnasio los sábados? ¿No lo conversamos antes? ¿Estás mezclando nuestra relación con trabajo y religión? ¿Qué está pasando contigo? Tú sabes que no me gusta ese asunto de iglesia. Si va a continuar así, nuestra relación se termina ahora. Está bien, si así lo prefieres. Entre tú y Dios, ¿a quién crees que voy a elegir? Adelante, vete en paz. Fue tan impresionante esa experiencia que en poco más de 30 días yo estaba entrando a una iglesia adventista del séptimo día por primera vez para bautizarme. Entendí que Dios estaba conduciendo mi vida de manera muy rápida. Ahora, Él era mi socio. Hoy, el gimnasio triplicó el número de clientes y tengo perspectivas de crecer aún más. Entonces, Juan 13:35 nos dice que en esto con los viernes, en la puesta de sol, cierro el gimnasio y hago el culto para recibir el sábado con mis funcionarios. Así como el estudio bíblico transformó mi vida, después de bautizado comencé a dar estudios también. Estudié la Biblia con 15 personas y para honra y gloria de Dios, las 15 personas también fueron bautizadas. Por la gracia de Dios, hoy soy un anciano joven, dirijo un grupo de alabanza y estoy en todos los programas evangelísticos de mi iglesia. El amor de Jesús me alcanzó de forma fulminante y quiero invitarte a entregar tu vida también en las manos de este Dios tan maravilloso. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor
te bendiga. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Niños, feliz sábado. Llegamos a este momento tan especial de la adoración infantil dedicado a todos los niños. ¿Cómo? ¿Me están preguntando por qué tengo una iglesia aquí en mi mano? ¿Recuerdas la primera vez que llegaste a una iglesia adventista? ¿Qué fue lo que quedó grabado en tu memoria? ¿Los himnos que escuchaste? ¿La prédica del pastor? ¿O el hermano o la hermana que te recibió en la puerta de la iglesia? ¿Ya recordaste? Estoy segura que sí. Hoy hablaremos en nuestra historia el testimonio de una hermana que conoció la iglesia adventista de una manera muy especial. Esta historia sucedió muchos años atrás. Ella se llamaba María. Ella tenía una familia muy numerosa, pero también muy pobre. Ella tenía 12 hermanos. ¡Wow! Sí que era una familia muy numerosa. Al poco tiempo conoció a un joven llamado Guido. A él le gustaban hacer algunas cosas malas. Él fumaba, bebía alcohol, no le gustaba mucho trabajar. María pensaba que cuando se iba a casar todo esto cambiaría. Poco tiempo empezó a tener dificultades, pero no en el trabajo ni en la familia. Ella sentía un vacío en su corazón, algo le faltaba, así que empezó a buscar una iglesia, pero habían tantas que al final quedó confundida. Lo peor es que ella no sabía leer y no podía investigar lo que decía la Biblia, así que le pidió al Señor que le ayudara a encontrar la iglesia verdadera. Saben, niños, Dios nos habla a través de la Biblia, de la creación, de los sermones, pero María no sabía nada de eso. Así que Dios le habló a través de un sueño, ¿sí? Así como lo hizo con los profetas en los tiempos bíblicos. Ella soñó que estaba en un jardín y allí habían animales que la estaban persiguiendo. Así que ella empezó a correr hasta que vio a lo lejos una construcción. La puerta era muy angosta, pero ella de tanto intentar logró ingresar. Cuando ya estuvo dentro, vio a un hombre que estaban en una reunión y este hombre decía que cantarían el himno 105. Escuchen. Sí, ella logró escuchar un pedacito de aquel himno. Luego se despertó. ¡Qué extraño!, ¿verdad, chicos? Al despertarse, María salió por las calles de su barrio en busca de las familias cristianas. Ella iba y tocaba las puertas de las casas y cuando le abrían les preguntaba: ¿ustedes cantan el himno 105?
Ellos cantaban, pero no era el himno que ella había escuchado en su sueño, así que continuó buscando. Llegó a una última casa, tocó la puerta y les hizo la misma pregunta. ¿Ustedes cantan el himno 105? Allí dentro habían muchos adultos y niños. ¿Y qué creen que sucedió? Sí, ellos cantaron el mismo himno que había escuchado María en su sueño. Aquel sábado, María fue con toda esa familia a la iglesia adventista del séptimo día. Ella le pidió a Dios en oración que le ayudara en esta nueva etapa de su vida. Recibió los estudios bíblicos y luego pidió que le regalaran una Biblia, pero María no sabía leer, así que le pidió ayuda a Dios para poder aprender a leer, y así lo hizo. Logró leer la Biblia sin ayuda de cualquier otra persona. ¡Wow! ¡Qué maravillosa historia!, ¿verdad, chicos? Esto no fue todo. Sucedieron muchos milagros más en la vida de María. María quería compartir las verdades eternas con más personas. Ella leía lento, pero de esta manera memorizó los textos bíblicos. Compartía la palabra de Dios con mucha inteligencia. Cuando ella daba un estudio bíblico, le pedía a la persona que leyera el texto. Ella, al escucharlos, terminaba diciendo el texto completo, pues los había memorizado. María luchó mucho por su familia. Uno de sus 8 hijos se convirtió en pastor. Pero Guido, su esposo, ¿lo recuerdan? Dio mucho trabajo, pero finalmente aceptó a Jesús en su corazón y le apoya en todo el trabajo evangelístico a María. Dios escoge a personas sencillas para cumplir su misión, así como lo hizo con María, aún sin saber leer. Chicos, es momento de cumplir la misión que Jesús nos dejó. Si tú tienes un amiguito que aún no conoce de Jesús, entonces te invito a compartir la lección Yo Creo y juntos poder estudiarla. Así estarás enseñando del amor de Jesús a más personas. Y escuchen esta linda promesa que Jesús nos dejó en su santa palabra. Se encuentra en San Juan 8:12 y nos dice lo siguiente: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Queremos tener aquella luz? ¿Queremos tener a Jesús? Estoy segura que sí. Entonces vamos a decirle a través de la oración. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias te damos por formar parte de tu misión. Ayúdanos a poder cumplirla como tú nos dejaste escrito en tu palabra. Queremos andar en la luz, queremos tenerte en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en el camino espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis niños, nos seguimos encontrando el próximo sábado para seguir aprendiendo de las verdades eternas. ¡Nos vemos! Feliz sábado, hermanos, muy buenos días. Espero que estén muy bien dentro de sus hogares, disfrutando de este culto. Bueno, los quiero invitar a que podamos orar en primer lugar para pedir la dirección de Dios. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día que nos has dado, porque es maravilloso poder pasarlo en tu presencia.
Te pedimos, Señor, en esta hora que todo lo que se diga aquí en este momento sean tus palabras a través de mí, Señor. Que todo el mensaje, Señor, que hay preparado para este día, Señor, sea guiado por ti, que los jóvenes lo reciban, que cada uno de nuestros hermanos, Señor, lo pueda atesorar y también que lo puedan compartir. Te pido que te quedes con nosotros, que tu Santo Espíritu descienda y se quede con cada uno de nosotros para poder compartirte, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día del Joven Adventista y es por esta razón que me toca el día de hoy predicar en el culto. Y bueno, para poder ir comenzando vamos a poner la proyección para poder compartirles el mensaje de hoy para este día. Entonces, el nombre de nuestra semana o del Día del Joven Adventista tiene por nombre Alcanzando. ¿Alcanzando qué? Culturas, diferentes naciones, distintos pueblos. Y nos vamos a basar en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Y ahí vamos a ver lo que dice nuestro versículo. Y el versículo dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces el mensaje de hoy día tiene que ver con la predicación del evangelio. Y si vamos haciendo un poquito de contexto, en la siguiente diapositiva vamos a ver que en 1846 el hermano Jaime White escribió un pequeño folleto titulado Una palabra al pequeño rebaño. Y esa fue la primera fecha y el primer indicio que el movimiento adventista tuvo respecto a lo que era el remanente. Entonces, desde ahí podemos viendo nuestros orígenes. Entonces, desde acá también podemos ir viendo que el desafío de proclamar el Evangelio surge desde acá. Sabemos que está en la Biblia desde mucho antes, ¿cierto? Pero la Iglesia Adventista lo acotó a nosotros. Y en la siguiente diapositiva también podemos ver que en la década de 1870 se empezó a formular que la Iglesia Adventista entendió qué significaba predicar el Evangelio a todo el mundo. Este Evangelio, por supuesto, ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero a medida que se fue estudiando, se empezó a comprender que esto debería compartirse con otras personas. Y también, un tiempo después, el versículo de Apocalipsis 14:6 y la orden de Apocalipsis 10:11, que está en la siguiente también diapositiva, podemos ir viendo que se hace un contraste y se compara, y acá se dice, y me dijo, es necesario que se profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí se le está haciendo una orden, ¿cierto? Y se compara con Apocalipsis 14, que es en realidad predicar a todos los moradores de la tierra. Y si nos enfrentamos a esto, en realidad tenemos un gran desafío como remanente. Y podemos ir viendo la siguiente diapositiva, que existen varios desafíos como sociedad hoy en día. Esta sociedad está llena de muchas culturas, de muchas religiones también, y vamos a ir viendo más adelante algunas de estas cosas. Por ejemplo, en la siguiente, en 1900, el 14% de la población, la sociedad estaba organizada en viviendas urbanas, ¿ya? O regiones urbanas. Solo el 14%. En cambio, hoy en día,
al año 2021, el 56% de la población está ubicada en zonas urbanas. Si lo vemos, ha cambiado bastante esta situación. A diferencia como de otras veces, la sociedad ha ido cambiando y también se ha ido en esta sociedad que es una sociedad urbana, ¿cierto? Vemos distintos cambios también. Por ejemplo, vemos una sociedad mucho más agitada, vemos también la vida que es muy rápido, pasa muy deprisa, ¿cierto? Y también vemos que hay distintas culturas que se han ido incorporando. Si por ejemplo nos abarcamos a Chile hoy en día, vemos que nuestra sociedad se ha ido diversificando, hay muchos inmigrantes, ¿cierto? Distintas culturas, distintas tradiciones también. Y actualmente vamos a ir viendo, por ejemplo, en la siguiente, vamos a ir viendo que aproximadamente 2 millones de personas son musulmanes. Y si vemos esto, por ejemplo, es una población bastante amplia. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Sudamérica, en la siguiente, vemos que en Sudamérica solo hay 423 millones de personas. Y en la siguiente vemos que esto se cuadriplica, son 4 veces la población de musulmanes que hay hoy en el mundo. También podemos encontrarnos con la siguiente, que dice que hay 1.000 millones de hinduistas, ¿ya? Y vemos acá que en el mundo, estas personas, en la siguiente, hay 300 millones de dioses a los que ellos adoran. Si vemos así, de esta manera, es un impacto importante el que tenemos que abarcar como remanente. Y uno de estos dioses, la siguiente, podemos ver que no es Cristo y ellos no lo reconocen, sino que de hecho lo reconocen como un avatar, algo simbólico tal vez, pero que no le dan adoración. Y también vemos en la siguiente que hay más de 700 budistas. Más de 700 millones de budistas. Y en este caso podemos encontrarnos con que ellos creen, en la siguiente, que la humanidad no es el problema el pecado, sino que todo es relativo, como que independiente, que depende de nuestra individualidad, que nada es real, todo es subjetivo, depende de nosotros y que es algo que no estamos viviendo hoy en día. Y en la siguiente podemos ir viendo que en realidad este desafío es abrumador. Podemos pensar que es difícil la tarea de predicar a todo el mundo. Podemos creer también que no es algo que nosotros podemos realizar. Y también podemos ver que a lo mejor este desafío o esta comisión que Cristo nos encomendó y que además nos recalca en Apocalipsis 14, número 6, que se hace difícil de cumplir el poder llevar este mensaje a todos los moradores de la tierra. Pero más allá de nuestras posibilidades, quiero invitarlos también a que podamos ver el desafío o la promesa también que el remanente tiene. Y en este caso, esta promesa no tiene que ver con que nosotros podamos llevar a cumplir esa tarea por sí solos, sino que realmente necesitamos de Dios. Y en la siguiente podríamos decir por qué deberíamos seguir predicando o por qué deberíamos esmerarnos tanto en cumplir este mandato si es que es tan abrumador, si es que no lo vamos a poder cumplir. Y en realidad es que nuestro compromiso no se determina por la posibilidad de concluirla, sino que se limita netamente a que nosotros podamos obedecer el mandato de Dios, que nosotros seamos obedientes, que nosotros podamos cumplir este mandato en obediencia a Dios. Porque no es que nosotros podamos cumplir esta misión por sí solos, como les decía anteriormente, sino que necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios, del Espíritu Santo. Y, por ejemplo, tenemos varios ejemplos en la Biblia, si vamos avanzando, que hablan de un remanente, y no necesariamente de hoy en día, sino que, por ejemplo, en los tiempos de Noé,
cuando él predicó que el mundo se iba a acabar, su familia fue un remanente. Ellos tuvieron que predicar el evangelio a muchas personas que no les creyeron. Y también podemos encontrar un remanente cuando el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén después de haber vivido en el cautiverio de Babilonia. También era un pueblo remanente. No todos volvieron, no todos quisieron obedecer a Dios, pero ese remanente quería volver a las tradiciones, quería volver a confiar en Dios y confiar en sus promesas. Y humanamente, el siguiente, humanamente podemos decir que en realidad es imposible. Nosotros no podemos, no tenemos la fuerza, porque si lo midiéramos por nuestras capacidades, nuestros dones, en realidad se hace imposible poder llegar a todas estas naciones. Pero la promesa es que Dios está al control de todo. Y si vemos a través de la historia, podemos ir comprendiendo de que Dios es el que está al control de cada momento de la historia, de cada momento de nuestra vida y también de la misión en la que Él nos encomendó. Y por ejemplo, si vemos desde un comienzo, en Génesis 3:15, podemos ir viendo y avanzando, por ejemplo, que cada proceso de la vida o de la raza humana, en este caso, es para llegar a este punto de hoy en día. Es para poder predicar el Evangelio y la segunda venida de Cristo. La siguiente. Y bueno, podemos encontrar también que el Evangelio será predicado en Mateo 24:14 y dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Acá vemos entonces que hay un margen, no hay margen para las dudas, o sea, Cristo acá menciona, será predicado el Evangelio. Y cuando hablamos de esto es un verbo que es pasivo. Esto quiere decir que cuando se habla de un verbo pasivo quiere decir que es una promesa que se cumplirá y que se dará por hecho que será así. En la Biblia se utiliza este verbo pasivo en varios aspectos, en varias etapas. Por ejemplo, en Génesis 2:1, cuando dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acá vemos que en realidad cuando Dios habla al respecto de la creación, dice, y fueron hechos. O sea que aquí no está hablando solamente de que simplemente se hizo por arte de magia, ¿cierto? Sino que Él fue el que lo llevó a cabo y se cumplió. También, por ejemplo, cuando Jesús dijo consumado es, también es una acción en la cual Él dio testimonio y dio a conocer que ya se había realizado y que su salvación para nosotros era otorgada. Y también dice, por ejemplo, otro aspecto de este verbo pasivo, habla de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Aquí el lenguaje pasivo sugiere que nuevamente Dios está al control de todo y que no es algo que simplemente se vaya a realizar o que se vaya a cumplir por nuestros méritos, sino que Dios tendrá y cumplirá esa obra. La siguiente. Y acá podemos ver, por ejemplo, hay un aspecto importante respecto a la necesidad del remanente, porque como decía antes, nosotros no lo vamos a realizar solos. Nosotros no vamos a dar cumplimiento al mensaje de predicarlo a todo el mundo, ¿cierto? Si es que nosotros no, si cumplimos nuestras capacidades, sino que es Dios quien lo hará. Y para esto Dios hará de formas diferentes. Por ejemplo, la primera es que Dios actuará de manera sorprendente. Y por ejemplo, la hermana Elena de White dice aquí, permítame decirles que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente a la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar todos los movimientos que deberían hacerse, como cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que se ha de comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que no permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos.
Eventos finales de los últimos días, página 207. Acá podemos ver, hermanos, que en realidad el predicar el Evangelio será de manera sorprendente. Y esto me lleva un poco a cuando Jesús vino a esta tierra y los fariseos, los sacerdotes esperaban el reino de Dios, ¿cierto? Pero lo esperaban de manera muy diferente a la que sucedió. Y por esa razón no vieron a Cristo cuando Él estuvo en esta tierra. Y de esta manera me llama a mí la atención y es también una invitación de que podamos nosotros estar atentos a las señales, a lo que dice la palabra de Dios, porque necesitamos sorprendernos de las cosas que hará Cristo, pero también tenemos que estar atentos. Dios actuará también de manera sencilla. Esta manera sencilla ocupará personas diferentes, personas de distintas culturas, a lo mejor hasta de distintas religiones, pero darán el testimonio. No porque a lo mejor seamos simplemente adventistas, tenemos que cerrarnos a la posibilidad de que Dios pueda ocupar a cualquier persona. Y también Dios ocupará a personas comunes, como lo hizo cuando llamó a sus discípulos. Ocupó pescadores, cobradores de impuestos, personas que a lo mejor hasta tenían una mala reputación. Pero Dios los usó, los transformó y ellos predicaron el Evangelio en esa época. También en la siguiente podemos ver que necesitamos del Espíritu Santo. Dios enviará su Espíritu Santo. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu para la educación en institución de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras de Dios que Dios les inspire. ¿Estamos siendo nosotros utilizados por el Espíritu Santo? ¿Nos falta todavía? Yo creo que sí. A todos nos falta, ¿cierto? Poder ser utilizados por el Espíritu Santo, ponernos en sus manos para poder ser utilizados y predicar el Evangelio. Pero Dios lo promete y Dios nos dice que también lo necesitamos para poder cumplir con esta misión. Y en la siguiente, ¿cómo podemos participar de esta misión? Parece una pregunta como bastante sencilla, porque podría decir, bueno, haciendo los programas de la iglesia, participando del culto joven, de la escuela sabática, el culto divino, ¿cierto? Pero eso son meros programas, ¿cierto? Sino que la finalidad es poder entregar el mensaje con cada uno de esos programas. ¿A cuántas personas vamos a llegar? Y aquí, por ejemplo, el poder participar, no necesariamente a lo mejor, como veíamos al comienzo, tengamos que viajar a todas esas culturas muy diferentes a las nuestras, sino que también lo podemos hacer en nuestro entorno, en nuestro alrededor, con nuestros propios hermanos. Podemos ir cultivando ese amor que Cristo entrega y da por medio del Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros, cuando estemos orando a lo mejor por una persona que queremos que sea parte del rebaño de Dios, que conozca a Cristo, tenemos que estar dispuestos a poder ser nosotros un instrumento para poder llevar a esos hermanos o a esas personas que tanto queremos a los pies de Cristo. No solo tenemos que estar orando por esas personas, sino que tenemos que participar activamente en eso. Y al final, la última diapositiva en realidad tiene que ver con que tenemos que ser enviados. Cristo nos envía, pero nuestra respuesta debe ser envíame a mí. Y no podemos dejar que, por ejemplo, actividades de la iglesia o a lo mejor como institución adventista se deba cumplir la misión, sino que la misión le corresponde a cada creyente que está mirando esta transmisión, a cada persona. A mí me toca hacer esa evangelización. No es simplemente como institución, sino que es un trabajo de cada uno. Todo miembro debe estar involucrado. Hay un libro, de hecho, del pastor Bullón, que habla de que todo miembro debe estar involucrado en la misión. No debemos dejárselo solo a la institución, a los pastores, sino que nosotros debemos participar activamente. Y la idea es que nosotros podamos decirle a Dios, envíame a mí.
si tenemos este asunto de predicar el Evangelio, un mensaje tan poderoso, una misión tan importante que Dios nos ha dejado, que Cristo nos encomendó, si vemos las estadísticas, nos falta mucho por predicar el Evangelio, pero no depende de nuestras fuerzas, depende de Dios que esté al control de nuestra vida, que tengamos una comunión con Él. La idea de hoy día es que podamos predicar el Evangelio y que podamos ser parte de este remanente activo. No un remanente que simplemente espera las promesas, sino que permite que se cumplan las promesas. Y la idea es ahora preguntarle también a los jóvenes, a cada hermano, porque este mensaje, por ser el Día Joven Adventista, no es solo para los jóvenes, es para todos los hermanos que están viendo esta transmisión. Y si aceptan el desafío, ¿qué cambios tendremos que realizar? ¿Qué deberemos realizar para poder cumplir esta misión? Si vemos, los discípulos hicieron grandes obras cuando descendió el Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros nos pongamos al control de Dios, que nuestra vida esté acorde a la voluntad de Dios, para que podamos ser utilizados por Dios. Y te invito a que hagas en este momento, te preguntes, si aceptas este desafío de compartir el Evangelio con todo el mundo y a todas las naciones que quedan y que restan que no conocen de Cristo. Los invito a que podamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por este mensaje de esperanza, pero este mensaje también que nos recuerda que tenemos una misión, que tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo, Señor, a toda nación, a todo pueblo, a toda cultura, Señor. No guiándonos tampoco a lo mejor por las diferencias que tenga cada persona, que tenga cada cultura, que tenga cada país, sino que aquellos puentes que nos unen, Señor. Poder predicar, Señor, de tu amor, que es el mayor mensaje, la mayor forma de llegar a otras personas. Te pido que cada uno de nosotros pueda tomar esa decisión de poder compartirte, de ser parte de ese pueblo que predica tu evangelio y poder también, Señor, ser utilizados por ti. Que en ningún momento nos caiga la duda, Señor, o que creamos que es por mérito propio, sino que es porque tú estás al control de nuestra vida y permites, Señor, esas bendiciones de llevar a otras personas a tus pies. Te pido que te quedes con cada uno de nosotros, con las familias que representamos y que podamos también en este día y en todos los días de nuestra vida, Señor, poder compartirte con estas personas, con aquellas personas que están dentro de nuestra familia que aún no te conocen, con nuestros vecinos. Te pido que te quedes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este mensaje, gracias porque tú te quedas con nosotros y has enviado también el Espíritu Santo para guiarnos. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén.